Yo Migrante, un proyecto de Felipe Bauerle. Viaja con historias en Latido América. Soy activista afrocandombera, activista por los derechos de los afrodescendientes, parte del grupo Matambas, lesbiana y feminista. Así fue como Sandra se presentó el día que nos encontramos a charlar en el barrio de Once. De mirada quizás algo escrutadora, al menos en un principio, de convicciones y acciones fuertes y dueña de un amor profundo por cada actividad, por cada acción que acomete. La primera vez que la escuché hablar de manera pública en una actividad unas semanas antes de nuestro encuentro, sus palabras me quedaron dando vueltas porque chocaban con la historia oficial que había conocido desde que llegué a la Argentina y que es la que persiste para un número no menor de la población de este país. En esa ocasión hizo referencia a la invisibilización de lo que ella llama la negritud y con toda la claridad que le caracteriza, expresó que es una falacia aquel discurso que señala que esta tierra fue nada más que un lugar de paso para los esclavos que iban de camino a las minas de Potosí y que lo que es hoy Argentina no fue parte del tráfico de personas. Desandar esa historia oficial, asumir que Argentina sí fue un territorio donde hubo trata esclavista, dice Sandra, implica que de manera institucional el país se tendría que reconocer como un Estado esclavista. La vida de Sandra Chagas en Buenos Aires se entrecruza con un deseo y un frustrado plan familiar, decisiones y casualidades en una etapa de búsqueda del espacio y de la identidad propia. Nacida en Montevideo el año 1964, siempre vivió en el barrio La Comercial. Ahí, lejos todavía de la conciencia política y de resistencia que la caracterizan hoy, convivió con la represión policial que criminalizaba la pobreza y el color de la piel. También en Montevideo era testigo de las contradicciones asociadas a la época de carnaval y sus tradiciones. El candombe que se tomaba en las calles, verticalista y patriarcal, le explica Sandra, era un momento de apertura, muy diferente a lo cotidiano. Era un momento de libertad que se golpeaba en la cara con la realidad y la rutina. Sandra recuerda la figura de Carlos María Albín Pintos, conocido como Pirulo, un referente de la danza afro-candombe entre los años 50 y 80, figura del carnaval uruguayo. Durante la época festiva, bailaba con otra referente, Rosa Luna. Él, cuenta Sandra, un hombre negro y gay, en el carnaval era la pareja de Rosa Luna y juntos se convertían por unas semanas en dioses. Sandra los veía y quería ser como ellos. Pero terminada aquella época del año, se revelaba la realidad. Volvían los insultos y las piedras que más de alguna vez recibió la casa de Pirulo. La convivencia con el racismo y la xenofobia, con el dolor de ver cómo una persona querida era repudiada por su orientación sexual, iba a ser la base de la militancia actual de Sandra. El año 1979 marcó su llegada a la Argentina. Con 14 años, la localidad bonaerense de José Cepaz se convirtió en lo que supuestamente iba a ser un hogar transitorio en el país. Su padre había llegado 4 años antes para preparar los papeles necesarios para que la familia viajara a establecerse a Australia. En 1978, un mes antes del Mundial, había llegado su hermano, mientras que su madre hizo lo propio un par de meses después de la llegada de Sandra. Como ella misma dice, una cosa fue lo que ellos programaron como deseo de vida y otra muy diferente fue lo que sucedió. La distancia hizo mella y sus padres se separaron. Más allá de que no compartía el deseo familiar de salir de Uruguay, las cosas para Sandra y su familia eran duras. Vivían en Montevideo en un conventillo, con la policía ingresando de manera constante a los hogares. Era habitual, rememora, que entraran armados buscando a alguien. En tanto, sus padres desdoblaban esfuerzos para mantener a la familia y los fines de mes eran inciertos. Sus padres, dice Sandra, eran gente laburante de toda la vida, para quienes la situación política del país se resumía en la urgencia de lo inmediato. Teniendo 2 trabajos cada uno, no les alcanzaba. Su primera década en Argentina, Sandra la recuerda como compleja. Le costó adaptarse y hacer amistades. Convivía con el hecho de haber llegado a un lugar en el extrarradio porteño
con la búsqueda de un espacio propio. También se hizo presente la burocracia migratoria. Sin una situación regularizada, no podía estudiar. Fueron casi 2 años en que prácticamente poco y nada pudo hacer. A los 17 años logró retomar los estudios, aunque dejó algunas materias pendientes que rindió después de 34 años. En parte por la insistencia de su madre, Hilda Techera, la Pocha, una figura indispensable del movimiento afrocandombero en Argentina, Sandra también comenzó a acercarse a la comunidad uruguaya residente en esta ciudad. Parte no menor de ella había llegado a partir de 1973, huyendo de la dictadura de Juan María Bordaberry. En esos espacios porteños se empezaron a agrupar en torno a actividades culturales, especialmente el candombe marcó ese punto de encuentro. En Argentina su práctica estaba acotada y vivió casi en la clandestinidad durante la dictadura, la cual había prohibido la celebración del carnaval. Con el final de ese periodo de oscurantismo, las tradicionales salidas que se hacían en Uruguay se empezaron a replicar acá, lo que comenzó a congregar principalmente a la comunidad afro-uruguaya. En perspectiva, al mirar su adolescencia y su sexualidad, dice que ambas fueron tardías. Mientras la juventud de su edad pensaba en el viaje de egresados, ella estudiaba y trabajaba. A partir de los 18 años empezó a frecuentar otros espacios y su vida social se tornó más activa. Eran otros tiempos, donde había una vida oculta, dice Sandra. Esa etapa ocurría a la par de los tiempos agitados que vivía Argentina. 1983 marcó el final de la dictadura. En 1985, Raúl Alfonsín ponía en marcha el Plan Austral para controlar una inflación que superaba el 600%, mientras que ese mismo año se sucedía el juicio histórico a las juntas. Sandra se fue integrando a través del trabajo y los estudios. Tenía una vida social diferente a la que compartía con su madre y la comunidad. La suya era más aparte, cuenta. Tenía que ver con un momento en el que estaba reconociéndose, transitando la búsqueda de su identidad. Tampoco tenía claro ciertas cosas, así como tampoco sabía cómo abordarlo y hablarlo. A diferencia de muchas de sus amistades de la vida y compañeras de militancia, tuvo la oportunidad de confrontar a su madre, abrirse con ella, quien la acogió y acompañó. Hoy la apertura es diferente, dice Sandra sin nostalgias ni deudas, aunque agrega, eso depende de dónde, cuándo, cómo y de quién. El prejuicio existe y tristemente persiste en una sociedad que precisa de avances hacia transformaciones profundas. La vida de Sandra ha estado marcada por la militancia, sin duda, y atravesada las últimas décadas por el amor, el dolor y la resiliencia. Primero fue la pérdida de su padre en 2005. 10 años después falleció Claudia, su pareja por 16 años, y en el año 2018 partió su madre. En cada frase de Sandra hay un deseo y una acción. Cuando su pareja, primero y luego su madre, requirieron de cuidados, Sandra se capacitó para ello. Algo similar sucedió con su militancia, la cual hay que respaldarla, dice ella. Así, después de terminar la secundaria en 2017 y luego de investigar, ingresó a estudiar una licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, donde se encontró con un nuevo espacio de participación y conocimiento. Ser inmigrante, negra y lesbiana, dice Sandra, en un país con problemáticas culturales estructurales para un adolescente en búsqueda de su identidad, si bien la situó en un complejo y largo proceso, también supuso para ella la posibilidad de ir descubriéndose en sus diferentes espacios de acción, militando y aportando para transformar paradigmas y derribar prejuicios. Al hablar de su identidad, dice: yo me construyo afrodiaspórica, de las dos diásporas, de la transatlántica esclavista y de la segunda de los países latinoamericanos y sus dictaduras. Las palabras de Sandra emergen desde el continuo cuestionamiento, de la insistente reflexión y de la constante desnaturalización de acciones que, por siglos, han sido precisamente normalizadas. El cambio tiene que ser un cambio cultural y de mentalidad abierta, que las leyes de por sí acompañan, pero no son todo. La sociedad tiene como una idea de que el migrante le viene a afanar el laburo.
Y esa idea tremenda circula como una epidemia en todos lados, no es solo acá. Las leyes de identidad de género, las leyes de matrimonio igualitario, por las que milité, por las que, o sea, hemos contribuido, están bárbaras, pero así todo falta. Nosotros mismos tenemos el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro y no logramos que el Estado argentino lo aplique a totalidad, lo aplique en todo el territorio. No, tenemos que estar generando acciones constantemente para que se den cuenta, para que nos tengan en cuenta, para que la negritud tenga esa visibilidad que no tiene, para que lo trabajen en los colegios, de diferente manera lo he trabajado hasta este periodo, ¿no? Todo el tiempo tenés que estar combatiendo el racismo, combatiendo la discriminación, la xenofobia. Para mí son la base, el pilar de nuestra construcción, de lo que tenemos que combatir. Hoy, 3 de diciembre, en Uruguay se celebra el Día del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, en tanto que de este lado del Río de la Plata se conmemora el Día del Candombe y la equidad étnica en la ciudad de Buenos Aires. A través de una ley se reconoce la contribución de la población afrodescendiente a la construcción en el ámbito rioplatense y su aporte a la conformación de la identidad cultural en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ello sigue estando lejos de abordar de manera directa el racismo estructural que prevalece en la institucionalidad local y nacional. La historia de Sandra forma parte del proyecto Yo Migrante. Soy Felipe Bauerle Fuchser y les dejo con el tema musical Candombe Roto, interpretado por Rodolfo Morandi. Lo que voy a decir y ciertas cosas